Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con esta mesa. Esta es una mesa conformada por alumnos que son parte del programa de PAPIT y son becarios y servicio social que han hecho de manera conjunta algunos trabajos de investigación con la doctora Eufemia Basilio a partir de bueno, pues esos trabajos que se desarrollan en las clases y en los seminarios. Por supuesto nos acompaña entonces el día de hoy el alumno Jorge Alfredo Ocampo Blanco. Él es egresado de la carrera de Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Él también ha impartido clases de introducción a la econometría, econometría 1 como profesor adjunto también en la facultad en la UNAM. Actualmente cursa la especialidad en Economía Monetaria y Financiera y es colaborador del Observatorio Económico Latinoamericano y ha sido asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También nos acompaña el alumno Armando Jurado Arellano. Él es alumno de la licenciatura en Economía de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Sus principales áreas de interés son las finanzas corporativas y la ciencia de datos. También colaboró con Banjico en cursos otorgados en el Museo Interactivo de Economía y auxiliar de investigación en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. Nos acompaña también el alumno José Luis Escudero Neri. Él es alumno de la licenciatura en Economía, también en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Sus temas de interés son sobre política fiscal y finanzas públicas. Nos acompaña el alumno José Luis López Barrios. Él es estudiante de la Facultad de Economía en la UNAM. Él tiene interés principal en temas sobre economía pública, macroeconomía, finanzas públicas y política monetaria y fiscal. Aún falta por arribar el alumno Asael Mateo Mendoza. Él llegará en unos momentos más. Él es también estudiante de la licenciatura en Economía por la Facultad, es asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. También se desempeña como profesor adjunto en la Facultad de Economía y formó parte del programa de verano en el Laboratorio Nacional de Ciencias Públicas del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas. Entonces, reitero, bueno, pues ese es el fruto que sale a partir del programa PAPIT que encabeza la doctora Eufemia Basilio. Entonces, vamos a dar inicio. Cedo la palabra entonces a el alumno Jorge Alfredo Campo con su ponencia, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Eufemia por la invitación al segundo seminario que realiza. Hoy les voy a hablar de un trabajo que está en su proceso inicial. La idea es ver cómo ha afectado algunos factores externos a la política monetaria en México, ya que se reconoce que existen factores como la globalización que han incidido en el efecto en los precios, ¿no? Eh, el trabajo lleva por nombre Limitaciones y consecuencias de la política monetaria en México para el crecimiento económico bajo una perspectiva global 2001-2018. Me gustaría iniciar con una cita de Bernanke, el que fuera el presidente de la Reserva Federal en medio de la crisis del 2008, en donde en una presentación que tuvo justamente para la Reserva Federal, menciona que para hacer una política efectiva, la Reserva Federal debe tener la mayor comprensión posible de los factores que determinan el crecimiento económico, el empleo, la inflación en la economía de Estados Unidos, ya que esas influencias se originan, ya sea que esas influencias se originen en el país o en el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que se reconoce que existen factores que afectan ya sea al empleo, la inflación, desde el sector externo. Esta idea viene originada por el concepto de globalización, ya que como ustedes saben, a finales del 90 los mercados empezaron a abrir, toda esta idea, ¿no? Los mercados financieros también, la apertura comercial, el Tratado de Libre Comercio, y esto justamente aplica también para la economía mexicana. Entonces, justamente
la importancia del sector externo viene dado porque la economía global tiene una tendencia, es decir, hay características nacionales que afectan de diferente manera a la inflación. Por ejemplo, en este trabajo es en lo que se centra, pero hay tendencias generales. Por ejemplo, el periodo conocido como Gran Moderación, que se llevó a finales de los 80s, un poco antes del 2008, en la crisis, fue un periodo donde hubo mucha estabilidad, ya sean las variaciones del crecimiento, en la inflación, eh, también en niveles de déficit, deuda. Entonces, ese es un comportamiento que no solamente se da en economías avanzadas, sino que también permea las economías emergentes. Eh, la diferencia, ahora voy a hablarles un poco de la diferencia que existe en economías avanzadas y economías emergentes, con énfasis en el segundo, de la implementación de los objetivos de inflación. Eh, Me gustaría empezar con un concepto que Kindland y Prescott en 1977 introducen, que es la inconsistencia dinámica. En la década de los 60, 70 se presentaron muchos problemas, por ejemplo, de deuda, principalmente, y esto generaba algunas presiones inflacionarias, algunas presiones para el crecimiento económico, en particular en países como en América Latina. Entonces, este concepto es fundamental para entender por qué se adoptan objetivos de inflación o sea, no solamente en economías emergentes, sino en economías avanzadas. La idea es que, por ejemplo, antes cuando no era independiente el Banco Central, se monetizaba la deuda. Eso pasó en México en la década de los 30, por ejemplo, en donde a pesar de que hubo una reforma, el gobierno de Cárdenas terminó por reformar la, la- las facultades que tenía el Banco Central, y de esta forma monetizó la deuda, con lo cual las capacidades del Banco Central se ven mermadas, ¿no? Esa es como la idea principal, o sea, eso es uno de los principales motivos por los cuales se dota de independencia al Banco Central. Ahora, en 2008, Minsky menciona 5 características que tienen las economías emergentes, que las hacen diferentes o que representan un obstáculo mayor para las economías emergentes que para las economías avanzadas en la adopción de los objetivos de inflación. Voy a mencionar 5, o sea, son las 5, y solamente pondré énfasis en 3. Ahorita las menciono. Son instituciones fiscales más débiles, ese es el primer punto como débil de las economías emergentes. Instituciones financieras menos desarrolladas, con regulación prudencial y supervisión de gobierno más débil también. Una menor credibilidad de las instituciones monetarias. 4, las fluctuaciones del tipo de cambio. Y 5, que está relacionada con la anterior, es la vulnerabilidad del tipo de cambio. En cuanto a las instituciones fiscales más débiles, y tiene que ver con el concepto de inconsistencia dinámica, y lo vivimos hoy en día. Por ejemplo, el ejecutivo, el presidente, ya sea, por ejemplo, en Estados Unidos, que constantemente está presionando a la Fed para que reduzcan sus tasas de interés. Esto viene a chocar con los intereses del Banco Central, porque el gobierno lo que busca, o lo que nos dicen Kindle y Prescott, es que buscan de cierta forma ser populares, ¿no? O sea, si ellos pudieran gastar más, lo harían, porque no hay una política de largo plazo. O sea, y esto genera presiones en el balance de gobierno y consecuentemente en la deuda.
Entonces, en México, en 2006, se publica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esto es un parteaguas porque si bien había un consenso de reducir los déficits fiscales que había en las décadas anteriores, eh, esta ley establece legalmente, o sea, como el balance presupuestario que se debe dar. Evidentemente hay formas de, o bueno, hay eh, situaciones particulares en donde se permite que el déficit crezca, pero son específicas y siempre tiene que ir acompañado de una reducción, ya sea en otros rubros, en un plan de desarrollo, en el plan económico, perdón, futuro, o una reducción, un incremento, perdón, en la tributación. Entonces, como les repito, en 2006 se promulga esta ley y esto sirve precisamente para que haya un match entre las políticas económicas, o sea, política fiscal, política monetaria en este caso, a fin de generar una mayor estabilidad. Esto dota al Banco Central, en este caso Banco de México, de una mayor, un escenario más sencillo para controlar la inflación, que es su objetivo primordial. No el único, pero el primordial. Mm, la segunda en la que voy a poner énfasis es la menor credibilidad de las instituciones monetarias. Y eso tiene que ver con el punto anterior. Cuando no había esta independencia, se solía, como les repito, monetizar la deuda y esto generaba expectativas inflacionarias adversas, porque, o sea, ya no se cree tan sencillo en que el Banco Central va a actuar para reducir efectivamente la inflación. Eh, Eso pasaba en el siglo anterior con la adopción de objetivos de inflación. Esa es una de las principales cosas que se quieren revertir entre los postulados de esta forma de conducir la política monetaria. Está la credibilidad, está también la comunicación, ya sea con el público o con los agentes que están mirando qué hace el Banco Central. Por ejemplo, no es que una persona común pueda quizá entender una minuta del Banco Central porque a veces es muy complicado, ¿no? Pero agentes representativos, que son como los que están en el sector financiero, los que hacen políticas, no sé, para las empresas, estos son los que a través de ellos, los anuncios de política monetaria del Banco Central o de su postura ante cierto escenario, permea a la sociedad en general. El otro punto que es importante según Friedrich Mishkin es las fluctuaciones del tipo de cambio en mercados emergentes. Es muy claro que las fluctuaciones en economías avanzadas no son ni cerca similares a las que hay en economías emergentes. Y esto es o se da por la confianza que se tiene, por ejemplo, en economías avanzadas. Si hay hoy en día, por ejemplo, la guerra comercial, los capitales tienden a irse a economías seguras, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Europa, en particular la Gran Bretaña, no están pasando por un momento tan estable, entonces los capitales tienden a irse a países como Estados Unidos, aunado a que en el año anterior hubo, bueno, desde diciembre de 2015 hubo un incremento de las tasas de interés hasta recién esta última junta de la Fed, en donde decidieron bajarla 25 puntos base. Esto generó también una atracción de capitales a la economía de Estados Unidos, lo que impactó a los tipos de cambio. Por ejemplo, en Argentina, en uno de los anuncios que dio la Fed, cuando decidían incrementar la tasa de interés,
fue un punto de inflexión para la economía argentina, donde ya tenía problemas estructurales, pero a partir de esto se cae su tipo de cambio y se vienen otros problemas, ¿no? Y ya después sabemos que otra vez van a pedir ayuda al Fondo Monetario, pero ese es un ejemplo nada más. Otro podría ser el caso de Turquía, en donde tiene esto de menor credibilidad de las instituciones monetarias. El presidente de Turquía destituye al gobernador del Banco Central porque no tenía la política que venía o que quería implementar el presidente turco. Entonces lo que hace es, bueno, hago un decreto, estás fuera del Banco Central, y esto precisamente es lo que Mishkin dice en la menor credibilidad de las autoridades monetarias en países emergentes. Es mucho más sencillo que se den estos casos en países emergentes que en países desarrollados. Eh, Como sabrán también, Trump ha criticado a Powell, pero legalmente se supone que no hay forma de que él lo quite así. O sea, él lo propone, él lo puso, pero no hay forma de que lo quite tan sencillo. Y realmente los mercados y por cómo funciona esto de las expectativas, de la confianza, certidumbre, sería muy difícil que viéramos un caso así en economías avanzadas. Ahora, el otro punto, el último punto es la vulnerabilidad de los flujos de capital. Eh, Hay dos casos específicos que son la crisis del tequila en 1995 y la crisis de Rusia en 1998. Lo que generan estas crisis, o sea, es como que en países emergentes se contagian precisamente porque los capitales buscan lugares seguros. Entonces, si hay una crisis en un país emergente, se especulaba, de hecho, el año pasado que en Argentina, después de esta crisis que tiene, podía contagiarse a otras economías emergentes, lo cual no pasó, pero ahí está, ¿no? La posibilidad de que se pueda contagiar a otras economías emergentes. Mm, Ahora, quisiera pasar a las limitaciones de la política monetaria en México, limitaciones y consecuencias. Pero antes que eso, quisiera hablar un poco sobre factores que han condicionado el crecimiento económico en México. Eh, Esta parte la tomo como base a Ross, a- en su libro de algunas tesis equivocadas del estancamiento de México. Menciona como cuatro o cinco. No voy a profundizar mucho en esto, pero la idea es que existen factores que inciden en el crecimiento y no necesariamente la política monetaria tiene mucho que ver con esto. En México, por ejemplo, la productividad es uno de los factores principales que viene dado por la poca inversión que se da en el país. Menciona también la baja recaudación, y esto tiene que ver con el sector informal o el tamaño del sector informal en el país. Al ser un país que tiene un sector informal muy grande, el fisco no puede percibir tantos impuestos, y esto condiciona el actuar del gobierno para incidir en la economía o en el crecimiento económico. Esa es una de las tesis que pone Jaime Ross en su libro. Mm, Algunas fallas institucionales, ¿no? El Estado de Derecho, la criminalidad, la corrupción, son otros factores que inciden directamente en el crecimiento. Eh, de aquí, otro punto importante sería la sincronización de la economía nacional a los Estados Unidos. O sea, no solamente a la economía mundial, sino en específico a la de Estados Unidos por obvias razones. O sea, son el socio comercial más importante, y es innegable la incidencia que tiene la economía de los Estados Unidos en la economía nacional, principalmente por el ciclo industrial, ¿no? Si ustedes ven los comunicados de Secretaría de Hacienda, siempre toman como referencia
a cómo está el ciclo económico industrial en Estados Unidos. Y no solo eso, en el ámbito monetario, las tasas de interés de la Reserva Federal juegan un papel importantísimo en la determinación de la tasa de interés interbancaria de Banco de México. Digo, no es el único factor, pero es muy importante. Hoy mañana, por ejemplo, se reúnen en Banco de México para tomar la decisión de política monetaria y se especula un poco sobre si la van a mantener o si la van a bajar, ¿no? Existen quizá factores que podrían hacernos pensar que hay posibilidad de que la bajen, como la reducción de la Reserva Federal, pero existen otros factores como la incertidumbre generada por el gobierno actual que podrían incidir para que no muevan la tasa de interés, ¿no? Otro punto esencial, y creo que ese es uno de los más importantes del trabajo, es la globalización. La globalización y el comercio o la apertura comercial. ¿Y por qué es importante? Porque supongamos que México importa de Estados Unidos una gran variedad de productos finales, lo cual hace. Entonces, si llegase a haber una inflación no estable, o sea, una inflación importante en el país norteamericano, de cierta forma, a través de las importaciones estaremos importando inflación. Además, el tipo de cambio juega otro papel importante en la determinación de la inflación nacional. O sea, a través del canal de transmisión, el tipo de cambio forma parte del manejo de la política monetaria en el país. Se dice que ha habido una apreciación de la moneda por parte de Banco de México. Lo dicen investigadores investigadores como Perrotini, Jaime Ross, también Moreno Brit lo ha dicho. ¿Y esto cómo afecta al crecimiento? Pues merma la capacidad, por ejemplo, de las exportaciones para arrastrar el crecimiento nacional, ¿no? Entonces, este es otro factor. Por tiempo voy a omitir algunas cosas que están en esta sección, pero pues vamos a concluir. John Taylor en el 2002, en el 75 aniversario del Banco de México, decía que si un país no tiene un consejo monetario o no se ha dolarizado, como el caso de Puerto Rico, la única opción que tiene factible es adoptar la Trinidad, ¿no? Esto de tipo de cambio flexible, una meta de inflación con esos objetivos y una regla de política monetaria. Evidentemente no es lo mismo llevar a cabo este tipo de esquemas en países avanzados que en emergentes. Entonces él lo dice explícito: debe de haber adecuaciones a este esquema de objetivos de inflación, y por ahí surge una como interrogante, ¿no? Banco de México debería seguir un doble mandato. Ayer, por ejemplo, decían que era redundante un poco, pero hay evidencia, como por ejemplo en el salario mínimo, en donde en años anteriores Banco de México hacía mucho énfasis en que los incrementos del salario mínimo podían perjudicar a la inflación. Eso sí hay evidencia de que sí lo hacía, pero se desindexó el salario mínimo a una gran variedad de cosas como multas, aportaciones a las pensiones, y se puso en su lugar esta unidad de medida de actualización UMA, que la publica INEGI, y a partir de eso ha habido una posibilidad de incrementar el salario mínimo sin afectar tanto la inflación. Entonces, de ahí la importancia de el cuestionamiento de si Banco de México debería o no seguir un doble mandato. Y es todo por mi parte. Gracias.
a Jorge Alfredo. De hecho, es muy interesante porque toca varios puntos, la cuestión del tipo de cambio, la dependencia alimentaria que ocasiona presiones inflacionarias, la parte de la globalización. Y bueno, vamos a continuar, de hecho, con Armando Jurado Arellano. También él es egresado de la facultad, junto con otros alumnos, Daniel Elías González, José Luis Escudero y José Luis Palma Guevara, que bueno, están aquí presentes, nos acompañan. Y ellos presentan el trabajo de investigación, la evolución del ingreso, gasto y deuda pública en México en el periodo 2010-2018. Les doy la palabra. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la doctora Eufemia Basilio Morales por darnos esta oportunidad de presentar este trabajo de investigación. Bueno, en lo que ponen en la proyección, empezamos primero con una tabla que es el PIB a precio constante del 2013 y bueno, nuestro periodo de estudio abarca del periodo del 2010 al 2018. Si nosotros tomamos el PIB constante, podremos observar que tienen una tendencia al alza, pero bueno, esta tendencia al alza no significa nada porque tenemos que tenemos que elaborar las tasas de crecimiento. Y bueno, es que la presentación. Bueno, como le decía, nuestro periodo de estudio es del 2010 al 2018 y si podemos ver, el PIB constante va en periodo ascendente, pero como les dije anteriormente, elaboramos tasas de crecimiento y vemos que en el periodo del 2010 la tasa de crecimiento es de 5.11 y bueno, de ahí va en declive hasta el periodo del 2014, donde empieza a ascender un poco, 2015 y posteriormente en los 3 años subsecuentes empieza a disminuir. Bueno, aquí en esta gráfica se puede observar mejor el 5.11% de 2010 y el 2013, donde disminuyó el PIB en 1.35. Y bueno, en el 2010 se debió este crecimiento a los 3 principales sectores de nuestra economía, que es el sector primario, el secundario y el terciario. El sector primario tuvo un crecimiento anual de 6.1%, el sector secundario de 6.1% también y el sector terciario de 5%. La disminución del 2013 se debe principalmente a la disminución del gasto público cuando recién entró o comenzó el sexenio de Peña Nieto. Y bueno, también se debe a una menor demanda de Estados Unidos de productos manufacturados hechos aquí en México. Retomando un poco la conversación anterior de mi compañero Jorge Alfredo, también estudiamos la inflación y como bien sabemos y ya nos había mencionado, el Banco Mundial es el encargado de regular esta inflación y podemos observar que hay en ocasiones donde sí se cumple este mandato que es del 3% con un margen de +1 y -1%. Y bueno, si observamos podemos destacar principalmente dos años, que es el 2017 y el 2018. Pero para poder abordar el 2017 necesitamos ir un año atrás. Entonces, en el periodo del 2016 al 2017, como vemos, hay una alza en la inflación. Pero ¿esto a qué se podría deber? Bueno, la inflación muestra una tendencia al alza debido al proceso electoral que estaba atravesando nuestro vecino del norte. Y bueno, esto generó un aumento en la volatilidad de los mercados financieros y una depreciación del peso al conducir a un entorno de incertidumbre respecto a la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Es decir, no sabíamos qué tipo de relación íbamos a tener con nuestro vecino del norte. Y bueno, una vez en 2017
Este nivel de inflación se debe principalmente por el efecto de la liberalización en los precios de los energéticos. Y como bien sabemos, esta liberalización se apoyaba en la reforma energética implementada por Peña Nieto. Esto argumentaba que los precios de la gasolina iban a estar sujetos a los precios internacionales de los combustibles, quitándole así un gran peso al Estado en estar regulando este precio. Y bueno, como sabemos, el combustible es esencial tanto para las familias como para los empresarios. Por parte de las familias representa una pérdida de poder adquisitivo y por parte de los empresarios una disminución, un aumento en los costos de transporte y por ende una disminución en sus beneficios. Quisiera irme primero con esta gráfica y bueno, aquí podemos apreciar rápidamente que la principal fuente de ingresos son los ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios tienen una menor proporción, pero ¿a qué se puede deber? Elaboramos tasas de crecimiento de los ingresos y bueno, los ingresos tributarios son los que más presentan una mayor tasa de crecimiento y ya de ahí le siguen los ingresos tributarios y los ingresos totales. Entonces, para los ingresos no tributarios, en el periodo del 2014, la mezcla mexicana del petróleo de exportaciones cayó más de 50% ante una sobreoferta en los mercados internacionales, principalmente porque la OPEP decidió elevar la producción de petróleo y bueno, como sabemos, si hay una mayor oferta pero la demanda permanece estable o no hay aumento, los precios disminuyen. Entonces el precio del petróleo tiende a bajar. La caída de los ingresos no tributarios a partir del 2016 al 2018 se debe a la variación, como mencioné anteriormente, en el precio del petróleo y a las especulaciones en el sistema financiero. La caída del precio del petróleo le conlleva a Pemex a obtener menos ingresos por la venta de oro negro, llevando a una baja masiva en la recaudación. Y bueno, con respecto a los ingresos tributarios, según una publicación anual de la AUDE, Estadísticas Tributarias, a partir de la crisis económica del 2008-2009, en los ingresos tributarios ha bajado gradualmente en todos los países de la AUDE. Y bueno, la recaudación tributaria total como porcentaje del PIB en el periodo del 2016 fue de 17.2%. Y bueno, el profesor Miguel Cervantes Jiménez ya mencionaba en una de sus conferencias pasadas que este porcentaje fue menor que el promedio de la AUDE, que era el del 34.3%, e inclusive menor al promedio de América Latina y el Caribe de 22.7%. Entonces, esto se debe a la escasa capacidad de los sectores públicos para captar recursos. Y bueno, lo que nosotros o lo que varios especialistas también proponen es que urge una necesidad de ordenamiento fiscal, es decir, una nueva estructuración de impuestos y transferencias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Igual que mi compañero José Luis, me gustaría agradecer a la doctora Eufemia por este espacio. Bueno, yo voy a continuar este análisis explicando la tasa de crecimiento del gasto corriente. Bueno, iniciamos desde el periodo 2011 a 2012, el último año de gobierno de Felipe Calderón, en el cual se puede notar en la gráfica que el gasto corriente incrementó, algo que es muy considerable al ser el último año de gobierno de cualquier presidente. Sin embargo, si nos trasladamos al 2012, podemos observar que hubo una baja en la tasa de crecimiento. Esto debido a un plan de austeridad que el presidente Enrique Peña Nieto quería llevar a cabo, en el cual se tenía que reducir el gasto corriente. Y es algo muy interesante porque, bueno, por cada peso que se tenía de gasto, aproximadamente el 39% de 76 centavos iban destinados al pago de salario de la burocracia, el 27% se destinaban hacia el pago de servicios de agua potable y electricidad, el 18% a pensiones y apenas un 15% iban destinados a financiamiento de programas sociales, que es principalmente un rubro en el cual se debe prestar atención en el gasto corriente. Bueno, un punto importante también,
Aquí es cómo sube el gasto corriente en el periodo 2013-2014. Podemos observar que el plan de austeridad queda atrás y en él se puede observar bueno, del 13 al 14 incrementa, pero del 14 al 15 incrementa aún más. Esto porque el presidente Enrique Peña decide incrementar el gasto corriente, esto en el sector salud. Pero para el periodo 2015-2016 se observa una baja en la tasa de crecimiento del gasto corriente. Aquí es algo, bueno, el gobierno actuó de una manera bastante inteligente, ya que de los porcentajes que les mencioné hace un momento, apenas se bajó el 27%, quedó aproximadamente en 15% en el pago de servicios de agua potable, es decir, se bajaron todos los porcentajes de los 76 centavos, a excepción del pago de salarios a la burocracia. Para el periodo 2015-2017 sigue bajando el gasto corriente, sin embargo para el 17 al 18 incrementa. También es bastante entendible para ser el último año de gobierno de cualquier presidente. Incrementa aproximadamente en 8.8%, como se puede observar en la gráfica, y bueno, esto también afecta en cierta medida al gasto en capital. Lo vamos a observar en la siguiente gráfica. Bueno, aquí la tasa de crecimiento del gasto capital se incrementa en el periodo 2011-2012 apenas 0.11%. Esto fue en el gobierno del presidente Felipe Calderón, pero algo muy interesante de esta tasa de crecimiento es en el periodo de Enrique Peña Nieto. Como les mencionaba hace un momento, el gasto corriente también llegó a afectar el gasto en capital, y esto se puede observar en el repunte que tiene la gráfica en el año 2016 y el decremento que tiene para el periodo 17. Aquí podemos observar que el gasto en capital fue afectado. Es por eso que diversos proyectos que estaban en marcha tuvieron que ser cancelados. Uno de ellos fue el proyecto del tren de pasajeros de Transpeninsular que corría de Quintana Roo, Yucatán, y otro proyecto bastante interesante fue el que corría de México a Querétaro, el tren de alta velocidad. Tuvieron que ser cancelados, reagendados, y por eso se ve esta caída en la tasa de crecimiento del gasto capital. Por otra parte, tenemos la tasa de crecimiento de la deuda interna. Aquí se puede observar del periodo 2010 al 2013 cómo cómo crece en gran medida, bastante para ser tan pocos años. Y bueno, aquí se puede decir que la deuda interna ascendió aproximadamente a un 90%, es decir, ascendió a 3.890.000 millones de pesos. Pero para ese periodo 2013-2014 suena bastante, tal vez ilógico que un gobierno pueda bajar su deuda, y reducirla no, sino bajarla. Entonces, para el periodo 13-14 se puede observar que la deuda interna baja. Esto lo pudo llevar a cabo el gobierno de México implementando un sindicato de segregados de UDIBonos a largo plazo y a tasa fija para dentro de 30 años. Entonces esta bajada de la deuda interna benefició de cierta medida la deuda interna porque bajó, pero a largo plazo esto se va a ver afectado en la economía mexicana. Para el 2014-2015 subió. 2015 hasta el periodo 2017 podemos ver nuevamente que la deuda interna neta del gobierno baja, pero el gobierno implementa nuevamente esta estrategia de los bonos. La permuta de los bonos a tasa fija por 19,000 millones de dólares fue lo que ayudó a que esta deuda interna se viera reducida en cierta medida. Pero para el 2017-2018 vemos un incremento considerable también en la deuda interna, y esto quiere decir que el gobierno prácticamente se tuvo que endeudar para poder cubrir una deuda que ya tenía establecida. Para el periodo 17-18 la deuda vuelve a incrementar, pasó lo mismo que en años pasados, que el periodo 2013-2014, y pues bueno, la deuda final, la deuda interna quedó aproximadamente en 5 billones. De 3 billones que había en 2013 pasa al 2018 a 5. Y finalmente, el análisis de la tasa de crecimiento de la deuda externa, también se ve bastante afectada para el periodo 2010-2013. Vemos un repunte en el año a mediados del año 2011, pero aquí es muy distinta la cuestión, ya que
Se puede ver también cómo absurdamente la deuda externa suele bajarse para el periodo 12-2013, y esto fue por otra estrategia que el gobierno federal implementó. Es decir, el gobierno, para poder bajar esa deuda, tuvo que emitir menores erogaciones en moneda extranjera. Fue lo que lo ayudó a que esta deuda externa pudiera bajar aproximadamente 3 puntos porcentuales. Para el periodo 2013-2015 vemos que la deuda crece, pero para el periodo 15-2017 la deuda vuelve a bajar, y esto fue por un refinanciamiento que tuvo el gobierno federal con organismos internacionales financieros, que aproximadamente fue de 2 billones para pagar a 30 años, es decir, la deuda volvió a incrementar. Y algo muy interesante de la deuda externa lo podemos ver en ciertos porcentajes, es decir, cómo está dividida la deuda externa. Aproximadamente el 69% de la deuda externa es para organismos internacionales, que es decir, aproximadamente el 69%, perdón, está la deuda externa en organismos financieros internacionales, mientras que el 29% está en el mercado internacional de capitales. El restante está en el comercio exterior. Estas son las fuentes utilizadas para la elaboración de las gráficas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias a los compañeros. De hecho, bueno, yo lo que he notado en esas últimas presentaciones de los compañeros es cómo hay un común denominador en el sector informal que complica la captación de los impuestos, y esto pues repercute justamente en el crecimiento económico a partir de distintos factores. Y vamos justamente a profundizar un poco más en este tema con el compañero José Luis López Barrios. Él nos presenta política fiscal deficitaria en México, causas y consecuencias de la baja recaudación fiscal durante el periodo de 1982 a 2016, por favor. Hola, buenas tardes. Antes que nada, pues quisiera agradecer, por supuesto, a la doctora Basilio por haberme dado esta oportunidad de estar aquí. Y bueno, les comento que el trabajo que estoy presentando es un adelanto o un fragmento de la tesis de licenciatura que estoy realizando, está en curso. Bueno, ¿podrían pasar por favor? Gracias. El trabajo que nos compete en este momento es la política fiscal deficitaria en México, causas y efectos de la baja recaudación fiscal durante el periodo 1982 a 2016. ¿Qué es una reforma fiscal? Bueno, tiene como utilidad cambiar la estructura de impuestos y gastos, así como estabilizar otros indicadores. Es modificar los recursos que el Estado tiene disponibles y bueno, para eso ejercer diferentes tipos de política. Y pues evidentemente mejorar algunos indicadores. Los impuestos son ingresos y su uso sirve para solucionar fallos de mercado, redistribuir la riqueza, entre otros. En México hay un amplio conjunto de gravámenes y en actividades diarias. Sin embargo, la recaudación está estancada y la política fiscal es ineficiente, por lo que desde 1982 hasta la fecha, aunque claro, en los últimos años ha disminuido un poco, hemos tenido que someternos a un bajo crecimiento, pero sí ha habido endeudamiento. Por tanto, es necesaria una estructura fiscal contracíclica. Esto se refiere a ajustarse al ciclo por ejemplo, ante las crisis debe de haber o mayor gasto o menos impuestos o una combinación de los dos. Por el otro lado, cuando hay auge debe haber menor gasto y más impuestos. Esto se hace para compensar déficit con superávit y por eso se llama contracíclico, es ir en contra de la corriente, digamos. El objetivo de esta presentación es analizar la insuficiente capacidad recaudatoria y las dificultades para una reforma fiscal. Todo esto lo vamos a hacer con un comportamiento histórico.
Se quiere demostrar que se puede tener crecimiento económico sostenido con una reforma fiscal contracíclica. Esto se va a dividir en tres secciones: antecedentes históricos, que van desde el porfiriato hasta 1982, y la estructura fiscal actual, los cambios que ha tenido, así como las conclusiones. La primera fase abarca de 1872 a 1982. Es un poco más de un siglo, pero iremos un poco rápido. En el tiempo, los impuestos han dado ingresos y han dado estabilidad o inestabilidad política. Han tenido diferentes resultados conforme avance el tiempo. A su vez, para hacerlo más fácil, lo vamos a dividir esto en tres periodos. El primero de la década de 1870 a 1934, segundo de 1934 a mediados finales de la década de los 60 y posteriormente desde esa década de los 60 a 1982. Se apreciarán los esfuerzos por recaudar más, las consecuencias, el endeudamiento y el crecimiento económico que ha habido según cada etapa. De 1872, la primera etapa, a 1934 se consolidan las bases del orden político y la intervención del Estado. La presidencia de Porfirio Díaz, gran parte de este periodo, de 1876 a 1911, generó dinamismo por la inversión extranjera directa y generó los inicios de una verdadera reforma fiscal. ¿Por qué? Porque se daba beneficios a un sector en particular. Sin embargo, esto no quiere decir que fuera una estructura progresiva, o dicho de otra forma, justa, porque le daba beneficios solamente a un sector en detrimento de los demás. Asimismo, se consideró que hay una reducción de carga al exterior, de comercio al exterior de 62.8% de 1882 a 43% en 1911, y esto se sustituyó posteriormente por tributos internos, dado que el plan era ampliar la base tributaria. Podemos contemplar que en 1881-82, como les comento, estaba este porcentaje como el 62.8% de los recursos del Estado. Para 1911-1912 se redujo a 43%, y esto es una tendencia que se mantuvo hasta incluso después del periodo porfirista, ya que en 1930 el porcentaje era de 35.8%. También tenemos que el impuesto a las exportaciones era notablemente inferior al de impuesto a las importaciones. Por ejemplo, tan solo comparar el primer año, 1872 a 1873. Impuestos a importaciones era de 51.6% y a las exportaciones 6.7%. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente era una estructura proteccionista. Las tendencias tributarias porfiristas, como les comenté, se mantuvieron después de la Revolución. La estructura impositiva consistió en mayores ingresos, impuestos a industria, al comercio, a la renta, al timbre. Este impuesto del timbre es el antecedente del impuesto al valor agregado que ahora conocemos. También se hizo explotación de recursos, así como también hubo contribuciones, aprovechamientos y otros. Asimismo, también hubo a la producción, al consumo, bebidas alcohólicas, energéticos, metales y otros. Y se dio una coordinación entre la federación y las entidades. Sin embargo, esto se mantuvo centralizado con la federación. A raíz de la crisis de 1929 y siguiendo las tendencias globales, se dio un modelo económico alternativo y era conocido posteriormente como desarrollo estabilizador. Consistía en industrialización interna, especialización, intervención y gasto de gobierno, por lo que se dieron incentivos fiscales para el crecimiento, inversión, redistribución de la riqueza, mercado interno y sinergias entre varios sectores. Por lo tanto, hubo mayores recursos económicos. Tan solo de 1964 a 1940, ya entramos a la segunda fase, se dieron de 98 a 290 millones de pesos corrientes, un aumento pues grande, y un gasto de inversión que aumentó de 6.8 a 8.2%, con un PIB de 20% acumulado de 1934 a 1937. Sin embargo, no se puede considerar que esto es una política fiscal expansiva, dado que el déficit de 1938 fue de 1.14 y fue el más alto durante ese periodo. Por lo tanto, tampoco fue
un gasto exagerado, pero se dieron resultados. Este gasto generó industrialización interna, especialización, intervención y gasto de gobierno. Se dieron incentivos a... perdón. Sí, bien, bien. Ya, listo, perdón. Como les comentaba, hubo una política fiscal no fue expansiva. Se dio una reorientación del gasto y reducción en seguridad a cambio de infraestructura, ferrocarriles, salud y educación hacia lo que ahora realmente se necesitaba. En los años de la revolución, pues era necesario tener mayor gasto en seguridad, pero esto cambió con el tiempo. También se dio una reducción de los impuestos externos a 20% y aumento del ISR de 24% hacia 1945, lo cual continuó siendo una tendencia que se había generado desde el Porfiriato. Por su parte, la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 y la Guerra de Corea del 50 al 53 generaron mayor acceso de recursos económicos, entrada masiva de divisas y mayor captación tributaria, tan solo del 25.1% cuando ocurrió la Guerra de Corea. El financiamiento interno y hubo una reconversión a inversión pública y privada sin sobreendeudamiento. El déficit fiscal de 0.3% de 1950 a 1960 y la deuda fue financiada casi en su totalidad por el propio país, es decir, no se recurrió a organismos internacionales o a la banca internacional. El crecimiento promedio anual fue de 7 a 8% de 1954 a 1980, que como veremos durante la presentación, pues esto fue matizado, porque no siempre se tuvo el mismo nivel de endeudamiento o unas políticas que fueran sostenibles en el tiempo. De la década de 1950 hubo leyes para regular las participaciones a las entidades y de coordinación fiscal. Asimismo, hubo impuestos a artículos de uso común, vehículos y reestructuración de ISR. Con estas medidas se propuso obtener superávit fiscal de 1949 a 1962. Y bueno, también en la época hubo una interacción entre la política fiscal y monetaria, lo cual permitió que mientras la política fiscal gastaba, la política monetaria servía como quien brindaba esa parte del dinero. Por lo tanto, como les comento, era pues endeudamiento interno. En este cuadro apreciamos los intentos de superávit esperado y superávit efectivo durante el periodo 49 a 62. Se aprecia que en todo este tiempo, como les había comentado, se buscaba tener superávit, cosa que en la práctica, en la realidad, no ocurrió. Tenemos déficit en muchos casos. Realmente hubo solamente 5 casos, 5 años en los que se logró lo que el gobierno esperaba, que fue, y sobre todo en 1958 fue el año en el que mejor desempeño hubo. Ahí pues, si se dan cuenta, 1.164 millones de pesos versus 76 de déficit que hubo un par de años anteriores. Entonces, pese a todo, a que hubo más años de déficit, se compensa porque los superávit también fueron grandes. Este superávit realmente fue complicado ponerlo a la práctica ante la salida de capitales y reservas por el fin de la Guerra de Corea, que ocurrió en 1953, la devaluación y mayores de precios de importación e inflación. Por lo tanto, el gobierno decidió gastar más, por eso fue esta situación. Y esto fue cercano a un comportamiento contracíclico, porque el gobierno decidió gastar más en esa época para mantener estables otros indicadores. Sin embargo, mantener crecimiento fuerte debilitó al balance fiscal y otros indicadores. No se iba a quedar otros balances en orden, digamos. Por lo tanto, lo importante en ese momento era generar una reforma fiscal que pudiera ayudar al país. Y pues, se recurrió a Nicolás Caldor, que en ese momento era uno de los autores e investigadores con más prestigio, y se puede decir que era pues, la autoridad máxima. Ante la insuficiencia en la recaudación,
el incremento poblacional, la concentración y la regresividad que existía en el sistema mexicano, él propuso una regulación a bienes inmobiliarios, impuestos sobre la renta global. Esto quiere decir que se iba a gravar a las familias, no a las personas. Por lo tanto, también se iba a hacer una especie de investigación para determinar qué personas tenían las condiciones para pagar más o menos, dependiendo de cuánto percibían, el número de hijos, la vivienda y muchos otros factores. Asimismo, por lo tanto, se planeaba reducir la base gravable y se daba una elevación del porcentaje a altos ingresos, máximo 40%. Por lo tanto, pues se le bajaba impuestos a los pobres y se aumentaba a los ricos. Se proponía exenciones, que se eliminaran las exenciones al ISR, se hicieran deducciones rigurosas y solamente hubiera subsidios exclusivos a capital fijo productivo, así como reformar los ingresos de capital. También propuso un impuesto anual a la riqueza, herencias y donaciones, reducir la evasión y aumentar la responsabilidad social. Sin embargo, había muchos intereses de por medio y se negaron sus recomendaciones, que creo que no resulta sorprendente para nadie en México que se impusiera al final. Por lo tanto, ante la necesidad de reformar y tener mayores ingresos, se tuvo que hacer algo, un intento a una reforma fiscal, pero realmente en la práctica solamente fueron parches fiscales. Esto es aumentar el ISR a trabajadores de 10.3 a 12.3 en el periodo del 60 al 70 y bajar a los empresarios supuestamente para fomentar ahorro e inversión. Teóricamente tiene sentido, pero en la práctica es totalmente regresivo. Esto es más injusto para las personas de menores recursos. Esto se justificó por la población ascendente, que los impuestos estaban estancados y aún había fuerte crecimiento, pero sin las bases anteriores, acumulando contradicciones. No hubo adaptación a los nuevos tiempos, ausencia de visión de los problemas estructurales y mala aplicación de la teoría keynesiana ante las crisis, pero lo cual se hizo más evidente durante los años 70. Olvidé comentarles que esto ya es la tercera fase. De 1971 hubo problemas inflacionarios, déficit fiscal creciente y en la balanza de pagos. La crisis se desató y requirió mayor endeudamiento. Sin embargo, ahora sí ya comenzó a ser endeudamiento externo. Con el presidente Echeverría se buscó hacer una política restrictiva con reducción del gasto, aumento de ingresos y déficit. Sin embargo, como era lógico ante una inercia de mayor gasto creciente, cuando se le baja, hubo una reducción en el gasto de capital pues fuerte de 23.2%. Nuevamente se hizo necesaria una reforma fiscal que, citando a Tello, decía: pretendía recuperar la credibilidad y legitimidad del Estado mexicano por la vía de la redistribución del ingreso, para lo cual era necesario elevar el crecimiento económico, controlar la inflación, pero la disputa entre el gobierno y el empresariado impidió la instrumentación de cambios estructurales en el funcionamiento de la economía. El descontento social generado por el movimiento estudiantil del 68 y el conocido como Halconazo en 1971, pues así como el desempleo, la reducción de salarios y de la economía, impidió la reforma. Para compensar el bajo crecimiento se buscó hacer una política fiscal expansiva. El déficit público creció 23.2% en términos reales, expansión en la política monetaria para demanda de dinero. Bueno, la expansión de la política monetaria se hizo a través del Banco Central. Esto sirvió para la adquisición de empresas y por lo tanto mayores gastos operativos. No se pretendía dejar a la gente sin empleo, pero esto generó también problemas en el futuro por falta de productividad y otros problemas acumulados. En tanto, la única fuente de financiamiento tributaria que se creó en esos años fue impuestos sobre ingresos mercantiles, que por supuesto fue insuficiente. Del 71 al 75 la deuda se duplicó, 25.8 de origen externo. Esta deuda en general se adquirió para pagar deuda previa e importar. En 1976 se desató una nueva crisis y muchos objetivos, por poca recaudación y muchos objetivos de política económica. Hubo devaluación de 59% respecto a 1959, año en el que se detuvo el tipo de cambio era fijo. Entonces, en ese momento se decidió devaluar y fue 59%. La inflación creció a 22% y la deuda externa a 29.5 mil millones de dólares, lo que generó desconfianza en el sector privado. Se requirió un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional para invertir en Cantarell, y la bonanza que esto generó, 75% de exportaciones petroleras, no incentivó un superávit, al contrario, mayor gasto.
En la mañana, el doctor Ramírez Cedillo señalaba que en un país monoexportador, pobre y con problemas institucionales, convierte la abundancia de recursos naturales en una maldición. Aclara, maldición no es abundancia, sino la dependencia. Esto generó que, más bien, no se generaron activos nuevos con recursos petroleros y se postergó la problemática. No hubo bases productivas, monetarias o hacendarias para mantener el crecimiento, solamente las exportaciones de petróleo y la deuda. El precio del petróleo tenía que caer. Ocurrió en 1981 y generó un desplome de la economía, lo cual hizo insostenible la postergación del modelo. El gasto público creció, pero las tasas internacionales de interés continuaron creciendo, lo cual iba a generar más deuda. Hubo una nueva devaluación, alta inflación, reducción del gasto de gobierno. Y bueno, hay una cita de la doctora Basilio precisamente que considero tajante para definir esta época. La forma de gastar de 1978 al 81 fue errónea porque, primero, convertir deuda externa en la principal fuente de financiamiento de la expansión del gasto público deficitario fue un grave error en el manejo de las finanzas públicas. Segundo, la estrategia de crecimiento de la economía basada únicamente en la exportación de petróleo, esto es, en la demanda externa, significa una falta de visión macroeconómica de largo plazo. Tercero, tanto la deuda externa como los precios internacionales de petróleo son variables determinadas por factores externos. Y pues era inevitable la caída. Claro, bueno, voy a darle un poco más de prisa. Se generaron ciclos continuos de tendencia a bajo crecimiento, déficit, deuda, intentos de salir adelante con las mismas medidas que habían fracasado. Precisamente cuando había un momento del 82 al 85 se pretendió bajar el gasto y por lo tanto la inflación, pero cuando hubo una caída de precios nueva en el 85 se requirió de nuevo una expansión del gasto público para compensar y volvió a aumentar la deuda. Posteriormente, ya hablando en particular del sexenio de Salinas de Gortari, hubo compromisos respecto a los precios internos y mejor balance de las finanzas públicas. Entonces fue una combinación de compromisos con los sectores como de pues políticas. Reducir gasto y elevar ingresos no por impuestos, sino por privatización, las mismas empresas que se habían adquirido unos años antes. Hubo renegociaciones de la deuda, aumentando y disminuyendo con el tiempo según iba el ciclo económico, y la mejora en condiciones y mayor inclusión en la economía mundial, posteriormente con la confianza que se generó a partir del gobierno de Salinas, generó un comienzo de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, entradas masivas de divisas del exterior, apreciación del peso, pérdida de competitividad de exportaciones, balanzas comerciales y de pagos deficitarias, y esto se llama enfermedad holandesa, es una por otra. Esto generó salida de capitales, política monetaria expansiva nuevamente, y la estabilización no fue efectiva, pero aún así generó mayor deuda. Este fenómeno para salvar a la banca se conoce como FOBA-PROA y todavía pues hay efectos con ello. Mucha gente que vive en aquella época pues realmente no puede olvidar que le pagamos a los ricos para que se mantuvieran siendo ricos. La recuperación consistió en más de 40,000 millones de dólares prestados por tanto Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, Brasil, Canadá y otros bancos centrales. Esto era para evitar la propagación y la migración. Estamos hablando en este momento de a partir de 1994. No hubo un plan fiscal alterno y la confianza provino del exterior. Las medidas como para asegurar el pago de la deuda fue mejorar el balance fiscal, la devaluación, libre flotación, formación de reservas internacionales y autonomía del Banco de México. Esto quiere decir que ya estamos acercándonos a la actualidad de la economía mexicana. El cuadro presenta un balance del 90 al 2007, en donde apreciamos que el déficit mayor ocurre en 1990 y el superávit mayor, que al parecer es el único, en 1996. Esto, como se dan cuenta, tampoco hubo demasiado porcentaje de déficit.
pero para el gobierno pues era un logro, ya era acercarse a las finanzas sanas y entonces era tener un comportamiento más cercano a lo que los organismos internacionales deseaban para pagar la deuda. La política fiscal contracíclica no se ocupó para incentivar la demanda agregada, que estaba en desaceleración, y la economía se recuperó lento, claro, sin el mismo nivel de crecimiento que se tenía en el pasado. El gasto público fue insuficiente y se mantuvo el estancamiento. Por lo tanto, los siguientes años fueron de lento crecimiento, con voluntad a cumplir compromisos de deuda y sin ánimo a hacer reformas. Pero para 2007, 2009 y 2010 hubo lo que la Secretaría de Hacienda llama reformas fiscales, con las que yo no estoy de acuerdo que deberían de llamarse así. En la de 2007 se introdujo el IETU y el IDE. Eran para apropiación de bienes y por depósitos superiores a 15,000 pesos mensuales. Se generó un máximo histórico de recaudación del sistema de renta con 5.2% del PIB. En 2009 el ISR aumentó de 28 a 30% y el IVA del 15 al 16%. El IDE del 2 al 3%. Recordemos que este año era recuperación de la crisis de 2008. Entonces era necesario tener mayores ingresos. En 2010 hubo nuevos cambios en el IEPS, impuesto especial en la producción y servicios, diferenciando porcentaje según cerveza, bebidas alcohólicas, juegos, sorteos y otros. Se pretendió también comenzar con la simplificación y digitalización fiscal para evitar la evasión. Posteriormente vemos que en el periodo del 89 al 98, tanto gasto como ingresos se mantienen estancados. Luego, a partir de 2001, comenzó a ascender un poco y a partir de 2001 comenzó a aumentar el balance, tanto gasto como ingresos. 2001 a 2011 hubo casi el doble de mayor ingreso y gasto. Y en 2016 casi el triple, recordando que en este tiempo hubo pues crisis. Entonces era necesario también un mayor gasto. Crecieron a la par. Y bueno, la recaudación aumentó 14% del PIB promedio, pero sigue siendo una de las más bajas de América Latina y de la OCDE. También se hicieron reformas al sistema de salud en 2002 y 2007 para ampliar la cobertura, pero a pesar de eso no hubo mayor gasto, entonces sigue siendo técnicamente reducirlo. Bueno, casi para terminar, estados han cedido gran parte de sus facultades recaudatorias al gobierno federal. Ha aumentado la recaudación global, pero no hay autonomía subnacional. Ahorita estamos refiriéndonos específicamente al federalismo. Se reduce el riesgo a desvío de recursos, pero hay dependencia a participaciones y aportaciones federales. Si nos damos cuenta, los impuestos, que son de aquí, se mantienen constantes y muy bajos. Por su lado, las aportaciones federales son las que van aumentando progresivamente y llegan a casi al 50%. Este dinero que otorga la federación a los estados es dinero que tienen que ocupar de forma etiquetada, con objetivos en particulares, por lo que tampoco hay mucha autonomía de los estados. En la actualidad, el gasto público contemporáneo es insuficiente, ineficiente, poco transparente, rígido y las decisiones están concentradas sin la suficiente evaluación de resultados. Por tanto, hay comodidad, hay miedo a más desfalcos y deben de mejorarse candados para evitar esta situación. Concluyendo, los impuestos sirven para modificar la estructura de ingresos y gastos en la economía. Del Porfiriato y Revolución hubo una reducción de los impuestos al exterior y se buscó ampliar la base tributaria. Los impuestos a la industria, al comercio, renta, explotación de recursos, timbre, se introdujeron. Del cardenismo en adelante hubo dos etapas. Primero hubo intentos de comportamiento contracíclico, crecimiento económico basado en la política fiscal. Pero posteriormente, con los años, el sistema impositivo se convirtió en uno irresponsable, inoperante y rígido que prefirió el endeudamiento antes que reformar. Las crisis cuentan con componentes internos y externos, pero han tenido ausencia de diagnóstico presente y futuro de los encargados de la política económica. Esto no es algo actual, esto se ha visto desde el pasado. Tan solo desde 1960 se miraba urgentemente la necesidad de una reforma fiscal y la realidad es que no ha ocurrido. Los ciclos continuos, ha habido ciclos continuos de renegociación de la deuda y bajo crecimiento, lo cual pues no ha permitido que México llegue a su potencial.
hay persistencia de pocas alternativas y herramientas. México es un país dependiente y con problemas inherentes, sin voluntad real a mejorar y solucionar la crisis que viene del exterior para tratar de estar bien prevenidos. México requiere una auténtica reforma sendaria, contracíclica, que aumente o reduzca gastos e ingresos según resulte necesario, pero con un componente social progresivo y de redistribución de la riqueza. Esta política es posible en el México contemporáneo. Hay evidencia de que ya se ha aplicado, como posteriormente ocurrió después de la Guerra de Corea. Es necesaria la adaptación, eso sí, a los nuevos tiempos y aprovechar en la actualidad el momento político. Digo, si se tiene que hacer una reforma y a la gente no le gusta, pues hay que aprovechar que la gente está bien con el presidente. Mucha gente le va a aplaudir. Entonces, si no se hace ahora, no sé cuándo puede ocurrir. Gracias por su atención. Creo que le dije agradecemos la participación y bueno, vamos a continuar con el alumno Asael Josué Mateo. Él nos presenta su investigación, el gasto público y la construcción de un estado de bienestar. Hola, buenas tardes. Primero que nada, quisiera disculparme con mis colegas por la interrupción de esta forma a la mesa. En segundo punto, quisiera agradecer a la doctora Eufemia personalmente por la invitación. Ya es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar aquí y espero que no sea la última, porque yo estaría muy feliz y contento. Y en tercer punto, quisiera adelantarles, había preparado una batería de datos y de gráficas. Lamentablemente, como es parte de mi tesis, el programa que beca mi tesis me prohibió divulgarlos antes de tener ya concluido el proyecto. Entonces, de manera sopera, haré mención superficial de estos resultados y me concentraré más en la parte teórica y abusaré un poquito del trasfondo y el contexto histórico que ha traído de buena forma mi colega José. La ponencia se titula El gasto público y la construcción de un estado de bienestar, parte del segundo seminario de política fiscal contracíclica. Comenzaremos. El concepto de estado de bienestar o estado benefactor tiene precedentes que datan desde el Segundo Imperio de Francia, en el periodo 1852 y 1870, cuando se comenzaba a inundar el discurso político y social, la ley de los pobres o el asistencialismo social. Se quería de alguna forma darle oportunidad a los estratos más bajos de la población a tener acceso a derechos sociales básicos e indispensables para el desarrollo individual. También tiene lugar desde la Alemania del Segundo Reich, en 1871, con las políticas bismarckianas de igual asistencialismo social. Sin embargo, se acuña oficialmente durante el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, como respuesta al Warfare State, que era el denominado estado de guerra de la Alemania nazi, y bueno, a contrarrespuesta, partiendo de los cimientos de quien estaba en auge, que es Keynes, las teorías de Keynes, surge el Welfare State, el estado de bienestar o el estado benefactor. Este modelo de organización social consta en donde el Estado, de manera hegemónica, provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país. Buscaba dar solución al desempleo y la miseria que persistían desde la Gran Depresión y que afectaban a millones. Recordemos que este periodo de posguerra era caracterizado sumamente por la inestabilidad económica y también por las devastaciones que trajo las guerras, como las muertes, las miserias, la concentración de poblaciones en regiones devastadas por los conflictos bélicos y otros más. Este estado, de alguna manera, media la derecha radical, que era el capitalismo, el laissez-faire, y también de alguna forma la izquierda comunista, que hacía ruido por ese entonces, hasta ese entonces más bien. Como lo comenté hace un momento, es fuertemente influenciado por las hipótesis de Keynes, las teorías keynesianas, debido a que el estado de bienestar descansaba
era potenciado más bien por el gasto de gobierno que efectuaba un Estado. De alguna forma, este gasto público estimularía la demanda agregada, ergo, la demanda agregada traería mayor producto, traería mayores servicios, bienes y traería una mayor concentración acabaría en un aumento del consumo privado de las personas. También en su visión de largo plazo, esta expansión de la política fiscal concentrada en el gasto público traería una estabilidad a las fluctuaciones del ciclo económico, que entendemos que desde entonces se ha mantenido muy estable y ya no es caracterizado por los picos y los valles que precedían el periodo de posguerras. Bueno, esto de acuerdo a las lecturas de Janowitz, 1976. Continuando con el marco teórico, antes de la Segunda Guerra Mundial, los programas asistencialistas se basaban en un modelo de seguridad cuyo objetivo prioritario era aliviar la pobreza de los menos privilegiados. Es decir, no se volteaba a ver a la gente que vivía en miseria, sino más bien a la gente menos privilegiada o no tan privilegiada. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los programas sociales comenzaron un proceso de universalización de beneficios, garantizando a los trabajadores un estado mínimo de calidad de vida. De acuerdo a Miles, 1984, cuando comenzaba a preocuparse el desarrollo individual de las personas y ya no se discriminaba respecto al estrato. Siempre ha habido una discriminación y una preferencia en donde se ha ignorado precisamente a las clases bajas, a las bases de la sociedad, pero parecía que la política empezaba a versar un poquito más en la atención de su acceso garantizado y efectivo a los servicios, a los que ya eran derechos, como la educación, la salud, una buena vivienda, entre otros más. Durante los siguientes años, el fortalecimiento del Estado y su protagonismo en la planeación económica a través de la expansión de la demanda agregada generó un ritmo de crecimiento significativamente alto que procuró también a manera de derroche la reducción de la pobreza por medio del asistencialismo y el desarrollo individual. Como comentaba José Luis, que lo situó en una segunda fase, el Estado comenzaba a tener una presencia más hegemónica en el proyecto económico de la nación. Empezaba a destinar gastos focalizados, empezaba a tener mayor presencia en la inversión y empezaba a generar una cadena de economía más enfocada precisamente en el asistencialismo social. Y de esta forma, el crecimiento potencial del PIB traía un derroche que no recuerdo muy bien, era el crecimiento de goteo, me parece, en donde al final de cuentas, cuando un país crece en su Producto Interno Bruto, se benefician todos, incluido la base social más pobre, debido al goteo, al que le va a tocar de alguna u otra forma los beneficios de ese crecimiento económico, aunque sean diminutos, pero va a tener beneficios también. Tras la crisis de los mediados de 70s y la subsecuente estanflación que experimentaron las economías de los países, muchos gobiernos comenzaron a cuestionar el consenso keynesiano y a declinar cualquier expansión del estado de bienestar. Empezaban a suceder argumentos en contra que decían que no era bien destinado el Estado, los gastos del Estado no estaban bien destinados y además ya había un proceso de acumulación de dinero por parte de los funcionarios o corrupción o desviación de los recursos. Su argumento central consistía en que un estado de bienestar incidía en la rentabilidad del sector capitalista, actuando como un desincentivador al empleo y a la inversión, de acuerdo a Bosworth, Frieder, Huffman y McCracken. Es lo que les comentaba hace un momento, en el que no había ninguna iniciativa, no había ningún incentivo del capital privado para fungir en las actividades económicas en donde el Estado ya estaba haciendo presencia, y en el que conforme pasó el tiempo, pues mostró un trabajo no ordenado que trajo resultados desfavorables, que como lo situó también en la segunda fase José Luis, mencionaba que el crecimiento económico de 7 y 8% que caracterizó al periodo de 1954 a 1980, fue más bien causa de una irresponsabilidad fiscal y financiera, es decir, generó déficit y generó deuda, que poco a poco empezaron a perderse toda la buena voluntad que tenían las teorías keynesianas y todo este consenso en donde el Estado debía tener mayor fortaleza.
Ya para 1960 comienza a gestarse una leyenda negra sobre el papel del Estado en la economía como consecuencia del enfrentamiento entre el gobierno y los empresarios por el papel del Estado para el desarrollo. No había suficiente desarrollo, sí había crecimiento, pero recordemos que ahorita estaba dando algunas características de México, pero recordemos que el contexto internacional había un crecimiento no nada más en México, es decir, no aislemos a México de todo el globo porque había un crecimiento global. Fue un crecimiento a resultado de esfuerzos por grandes economías en cuanto a aumentar la producción, incentivar la inversión para capital, reducir un poquito el gasto corriente, generar empleo y aumentar el consumo privado. Entonces, no nos situemos nada más en un buen ejercicio del Estado mexicano porque iba a corriente con el crecimiento global. No obstante, pues aquí los matices se hicieron más graves, es decir, los extremos empezaban a polarizarse más, la cúpula económica de alguna forma empezaba a verse más beneficiado de todo este crecimiento a costa o en detrimento de la clase pobre, ¿no? Que seguía en situaciones miserables de vida y sin acceso a sus servicios básicos de salud o educación. En las décadas de 1970 y 80 se adoptan medidas de liberación económica, apertura comercial, políticas de desregulación y privatización. En lugar del pleno empleo y protección social, se impuso la lucha contra la inflación, la estabilidad financiera y la reducción de los compromisos del Estado con el bienestar y la justicia social. Ya aquí igual a manera de moda internacional o siguiendo un mismo pensamiento que permeaba en las demás naciones, había una apertura del mercado, había una apertura de la economía para el capital privado extranjero e incluso nacional, pero en detrimento del Estado, es decir, se debilitaba el papel del Estado, ya no participaba tanto y se perdió lo que, como comentaba José Luis, se pudo haber logrado precisamente en esos tiempos, que era la reforma fiscal y era la recomendación bien señalada que comentó mi colega, de Nicolás Caldor, cuando fue invitado aquí para brindar un tipo de diagnóstico o configurar las siguientes políticas públicas que pudiera seguir el Estado, pues señaló eso, que era necesaria ya una reforma que se debía desde la Revolución y que pudo haber sido el resultado, pero no se tomó. Entonces, en esencia, pues no hubo un gran cambio en la concentración y en la forma en que se grababan los ingresos de las diferentes clases sociales. Retomando la diapositiva, el Estado perdió poder, se abrió la apertura comercial de los países, aumentó el número de tratados y acuerdos internacionales y servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda y otros derechos de los seres humanos comenzaron a ceder terreno a las iniciativas privadas y al capital privado. Y ya estos servicios había una mayor presencia de empresas privadas y no tanto de empresas paraestatales o con gobernanza del Estado. Después de 1990 se complementa el neoinstitucionalismo y es cuando definitivamente en las instituciones recae atender todas estas carencias que se tenían en la justicia social, en la redistribución del ingreso y en la previsión de los derechos básicos. Ok, pasando un poquito ya a algunos cálculos cuantitativos que traigo. Las siguientes gráficas que les presento son materiales recientes, son resultado del último informe de Coneval, usando la ENIC 2018 que salió hace 3 semanas y que este informe de Coneval salió hace 2 semanas, me parece. Bueno, le presento 2 gráficas. De su lado izquierdo tienen una gráfica de pastel que hace un contraste entre la población por el tipo de ingreso, si es superior a la línea de pobreza o inferior a la línea de pobreza. Debemos de entender de que esta línea de pobreza está determinada por una canasta de alimentos y servicios básicos que deben de ser indispensables para el desarrollo humano. Quienes están debajo de esa línea de pobreza, esa línea de ingresos, ya se les determina como pobres en ingresos en ese indicador. Y pues vemos que
Cabe mencionar que el estudio que trajo Coneval ya data de una serie de 10 años. Es decir, del 2008 al 2010, una serie ininterrumpida, con un gran esfuerzo debido a que la ENIC para el 2006 tomó una nueva metodología en donde conflictuaba un poquito para cualquier estudiante o académico intentar replicar sus datos por un ajuste precisamente entre las variables de los integrantes del hogar y las variables de los ingresos totales trimestrales. Pero retomando el gráfico, vemos que en esos 10 años el porcentaje de población con ingresos inferiores a la línea de pobreza ha sido del 48.48%, mientras que el ingreso superior a la línea de pobreza ha sido el 51.52% de la población total. Entonces vemos que para este periodo de 10 años pues no ha tenido gran injerencia, porque se ha mantenido estable, no ha tenido grandes altibajos, ha estancado estos porcentajes. Entonces no hay gran incidencia en la política social ni en el asistencialismo para reducir estas proporciones. Del lado derecho están los indicadores de carencia social. Se muestran 6 indicadores que son también los que considera Coneval para determinar pobre o pobre en condición extrema o simplemente no pobre. De aquí mencionaré unas cosas muy rápidamente. Podemos darnos cuenta de que 4 indicadores, que es la calidad y espacios de la vivienda, el rezago educativo, el acceso a los servicios básicos de vivienda y el acceso a la alimentación, se han mantenido en un intervalo del 11% al 22% respecto al total de la población. Desde 2008 a 2018 comparten la propiedad de la población por tipo de ingreso, en el que no han tenido altibajos y se han quedado estancados. Lo que es muy grave y resulta muy evidente a la vista es el comportamiento del acceso a la seguridad social. Se ha mantenido en el 2008 en el 65% y solamente pudo reducir al 57.30% de seguridad social. Es decir, hoy por hoy es uno de cada 2 mexicanos, 50% de la población mexicana no cuenta con seguros con seguridad social, y esto es muy grave debido a que si estamos pensando en que la injerencia del Estado debe ser atribuirles de toda esta seguridad social, pensión, trabajo y otras vertientes, se pierde. Entonces no hay ningún sentido, no hay ningún resultado. El otro que también resalta a la vista es el acceso a los servicios de salud. Es la línea azul. Vemos cómo partió del 38.40%, me parece, al 16.20% para el final del periodo. Aquí voy a hacer hincapié porque precisamente algunos de los pilares del estado de bienestar es garantizar el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, una vivienda digna, porque son estos los determinantes o los que pueden potenciar el desarrollo individual de las personas. Bueno, este decremento en cuanto a la población que tiene carencia de servicios de salud, o si lo queremos ver como un incremento de la población que tiene acceso a los servicios de salud, se debe precisamente a que el Seguro Popular implementado en el periodo de Felipe Calderón, pues dio cabida a mucha gente que no estaba formalmente trabajando en el sector formal, es decir, a gente que trabajaba en el sector informal, que es un porcentaje muy amplio dentro del mercado laboral mexicano. Entonces hubo una gran captación de la cobertura, un aumento de la cobertura, y se les brindó los servicios básicos de salud. En ese sentido, si queremos pensar en una universalización de los servicios de salud, que es un fin último del estado de bienestar, vemos que tiene gran coherencia en cuanto a brindarle a los servicios de salud, proveer esta gran cobertura sin discriminar por el estatus laboral de la persona o sin discriminar por ingresos o cualquier otra forma. Siguiendo manteniéndonos en esta vertiente de los servicios de salud, también recordemos que precisamente por la implementación del Seguro Popular hubo un incremento al gasto destinado en salud superior al promedio y superior incluso al de la OCDE desde el 2010 hasta hace algunos años. Y bueno, vemos aquí el papel hegemónico que tiene la política fiscal, especialmente el gasto social, para abatir todos esos indicadores de pobreza y de carencias sociales. Bueno,
vemos que la persistencia de la pobreza y las carencias sociales son reflejo del bajo desempeño económico del país y de la incapacidad fiscal para revertir estas brechas por medio de políticas efectivas de protección social y de desarrollo humano. En las décadas de 1970 y 80 se adoptaron medidas de liberación económica, apertura comercial, políticas de regulación y privatización y... Perdón, me parece que repetí. Sí. Y bueno, ya situándonos en un estado un poquito más actual, en un estado de bienestar moderno, se consideran 3 grandes objetivos que debe de considerar. Bueno, a esto llego yo. El primero es garantizar, bueno, les menciono los 3 rápidos, es garantizar que todos los individuos tengan un acceso a un piso de bienestar digno y a servicios básicos. El segundo es financiar los sistemas de protección social y el tercero es fijar límites a la excesiva concentración del ingreso y la riqueza. Okay. Garantizar que todos los individuos tengan un acceso a un piso de bienestar digno y a servicios de salud. En México, origen es destino. Vemos en los informes recientes del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que México se caracteriza, bueno, no es ajeno a ninguna propiedad que no tengan otros países, pero vemos que aquí sí se puede dar un diagnóstico único porque hay una inmovilidad social para los estratos más bajos. 74 de cada 100 mexicanos que nacen en pobreza no logran salir de esta condición jamás. 50%, 50 de cada 100 mexicanos son propios de pobreza extrema, que jamás logran, y el resto, los otros 24, son de pobreza moderada. Pero al final de cuentas, esos 74 de cada 100 mexicanos están por debajo de la línea de ingreso de bienestar. Entonces, nos damos cuenta que uno de los pilares de la movilidad social son precisamente la educación. En México hay muy poca movilidad social educativa, es decir, la escolaridad de los padres difícilmente es superada por los hijos, salvo las últimas generaciones. Y si quisiéramos visualizar esto por regiones, pues vemos que en el sur está más grave, se acentúa la permanencia de movilidad e incluso se versa como movilidad negativa. El norte, por ejemplo, tiene 3 veces más probabilidades de salir de la pobreza. Alguien que nace en condiciones de pobreza tiene 3 veces más probabilidades de salir de esta condición que alguien que nace en el sur de la misma característica. Todo esto, les comento, es parte del informe del Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre movilidad social 2018. Además, el género es sinónimo de anclaje y las características etnorraciales se traducen en desigualdades. Hace unos días Oxfam publicó su informe Por mi raza hablará la desigualdad, si no me equivoco, en donde comentaba que las características etnorraciales propias de comunidades indígenas o de tonalidades más oscuras determinaban en gran medida su participación en el mercado laboral, determinaban también en gran medida quizá el máximo de vida que pudiera tener y también la calidad de vida que pudiera tener y también la educación que tendría. Exponía que precisamente las personas de tonalidades más claras permeaban más en las esferas económicas superiores y también en los puestos laborales de líderes o quienes tenían gente a su disposición, mientras que personas que compartían el dialecto de su comunidad originaria o que eran característicos de la condición de tonalidades más oscuras, pues había una incapacidad. Todo esto es problema precisamente de la falta de un Estado de benefactor, a mi muy limitado punto de vista, porque no se le da la misma oportunidad a todos ellos, es decir, la virtud de los matices se transforma en desigualdades. Segundo punto es financiar los sistemas de protección social. La debilidad del sistema fiscal y el poco espacio de acción limitan la capacidad que tiene el Estado para proveer de protección social a las personas. Urge, y es una deuda histórica, una reforma fiscal progresiva que aumente las arcas de la hacienda pública y entonces lograr la universalidad de los servicios de salud, educación y otros. No hay manera en que un aumento de la cobertura o una universalización, como hoy en día es planteado, tanto en salud como el tercer sector de la educación pública, que es la universidad, tengan cabida cuando tenemos finanzas tan débiles, finanzas nacionales tan débiles. O sea, no hay forma en que podamos llegar a esta universalización sin poner en riesgo nuestras finanzas, que pues lamentablemente ya lo están. Entonces, hoy más que nunca comparto también el señalamiento de mi colega José Luis de que se necesita una reforma fiscal más que nunca hoy precisamente por el costo político, porque tiene una base muy afín a las decisiones que toma el presidente y quizás no lo tenga próximamente, y menos si sigue el comportamiento de la economía, que al final de cuentas va a afectar a todos.
El tercer punto es garantizar, fijar límites a la excesiva concentración de ingreso y la riqueza. Aquí traigo también a la plática lo que comenté de la NIC del 2016. Había una propiedad que dificultó un poquito hacer la serie o comparar, la serie comparativa más bien de la NIC 2016 a la nueva NIC 2018. Y es que en la NIC 2016 habían 3 observaciones en la variable de ingresos totales que percibían, 3 hogares, perdón, que percibían un ingreso mensual de 12, otro de 24 y otro de 32 millones de pesos. Cualquiera que esté familiarizado con la estadística y que se haya dado una vuelta por esa encuesta, podría ver que estos datos eran atípicos, pero bueno, si INEGI decidió mantenerlos ahí fue pues porque tiene suficiente evidencia que lo respalda. Y para la NIC 2018 veíamos que ya no aparecían estos 3 datos. Quien pudo haber revisado algunas noticias que mostraban los resultados de la NIC 2018 o las conclusiones a las que llegaban, decían que el coeficiente Gini, que como sabemos es un coeficiente que muestra la desigualdad de los ingresos que tiene un país, se había reducido. Pero esto tiene un efecto directo porque se perdieron esas muestras atípicas. Es decir, el ingreso máximo ya caía en los 4 millones. Ya no teníamos ingresos de 12, 22 y 34. Entonces aquí vemos cómo la concentración de ingresos por parte de hogares muy reducidos pues agravan la desigualdad y imposibilitan también que esta brecha se disminuya, precisamente porque no ellos, bueno, uno de los problemas que enfrenta la NIC es el truncamiento y también se me fue la idea, pero es en el que los ingresos mayores no se prestan a decir cuánto ganan o a este tipo de encuestas. Ya para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, quisiera traer esta portada de The Economist, que fue del 2014, en donde, no muy lejano, la verdad, en donde se referían así al estado de benefactor o al modelo que seguía Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, como el siguiente supermodelo. Un modelo capaz de reformar al sector público que convertiría al Estado mucho más eficiente y receptivo. Y bueno, vemos que precisamente los estados nórdicos comenzaron así, fortaleciendo su gravamen y su espacio fiscal, que dio camino a un asistencialismo más enfocado y con líneas de largo plazo, no nada más entregar transferencias monetarias, sino de la transferencia o de los servicios de educación y salud, dar cabida al servicio o trabajos que pudieran seguir en línea a la educación. Sin embargo, este modelo focalizado del Estado dio lugar a un modelo mixto en el que la financiación de los sectores privados ya tenía mayor injerencia y el gasto público del Estado se iba reduciendo de a poco. Entonces, vemos que incluso pues para un sector del gremio un poco conservador como es pues quienes están detrás de la editorial de The Economist, también ven no de malos ojos, sino de alguna forma consienten también este modelo, porque quiero creer que comparten esta idea de que un desarrollo individual de toda la población pues traería mayor consumo y mayor crecimiento económico. Y eso es todo. Agradecemos la participación de nuestro compañero Asael y vamos a dar pie a una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Si nos pueden apoyar con el micrófono, de favor. ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces creo que todo quedó claro, ¿verdad? Sin duda fue definitiva la exposición de los compañeros. Entonces vamos a proceder con la clausura por parte de la doctora Eufemia Basilio para esta sesión de conferencias del Seminario de Política Fiscal Contracíclica, el caso de América Latina. Por favor, doctora. Muchas gracias, agradezco a todos
asistencia, el haber estado aquí, de igual modo a los que siguieron la transmisión vía webcast. Este fue el segundo seminario de política fiscal contracíclica y creo que nos dejó lecciones muy importantes, ¿no? Que era la finalidad de este seminario, entender qué es lo que pasa con las políticas tanto fiscales como monetarias en América Latina. Y bueno, en este seminario nos quisimos meter un poco también a la cuestión ambiental y de recursos naturales, que creo que es primordial, como lo vimos en la mesa anterior. De algún modo tratamos también de abordar la cuestión multidisciplinaria al meternos un poco a las cuestiones legales con invitados que tuvimos en ese ámbito. Y también quiero señalar que bueno, de esta última mesa estoy también muy contenta y satisfecha y orgullosa porque, como bien comentó Abraham, que nos hizo favor de moderar esta mesa, bueno, estos chicos han estado trabajando aquí tanto como servicio social, como becarios y bueno, los alumnos de Acatlán que han estado en finanzas públicas y política fiscal conmigo, y de algún modo pues me ha tocado estar muy de cerca en su desarrollo y también lograr incentivar esa parte de investigación o interés por esas cuestiones fiscales y monetarias, ¿no? Entonces creo que han hecho una muy buena participación y realmente es muy satisfactorio ver que al final de todo se les queda un poco la semita de la investigación o el de abordar estos temas, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer a todos los ponentes que pues no están aquí, pero contribuyeron y son los que formaron este seminario. De igual modo al Instituto de Investigaciones Económicas, al doctor Armando también por el apoyo siempre, a mi equipo también ahorita de chicos de becarios y de servicio social. Quiero agradecerles también su colaboración, a José Luis, a Mateo, a Alexis, a Cassandra, a Jorge, a Alan, que bueno, han estado detrás de todo esto y sin ellos pues no hubiera podido ser posible concluir de forma satisfactoria estas actividades. Y pues espero que esta mesa haya sido bueno, tanto la mesa como todos los días del seminario hayan dejado algo en cada uno de los ponentes, de los asistentes y de los que han estado aquí. De igual modo, bueno, a los moderadores, Abraham que está acá, que viene desde la FES Acatlán y me ayudó a moderar esta mesa. Y pues bueno, nos queda por esperar ya el tercer seminario, que será el siguiente año, y contar nuevamente con la presencia de todos ustedes. Y bueno, les agradezco mucho. Aquí todo se fue.